cambiado un poco el formato, hemos puesto la obra en un tamaño un poco más grande para que sea algo más llamativo, para que se pueda ver bien, se pueda ver mejor. Y también, como veréis, hemos cambiado el lugar de exposición, que por cierto pues, nos ha gustado bastante y queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares y al POSI, lógicamente, el habernos permitido exponer aquí. Mucha alegría ver aquí tanta gente porque se nota que Linares tiene hambre de cultura y que es insaciable. Por eso me da mucha alegría ver tanto en esta exposición como en las anteriores que hemos organizado en nuestro ciclo Exponte, que ahora no damos por finalizado, pero sí dejamos suspenso durante el verano. Me da mucha alegría ver la recepción que ha tenido. Dar las gracias a amigos de la fotografía por esta maravillosa exposición que están brindando a la ciudad de Linares, generosamente. Y poco más tengo que decir, que Juventud Socialista yo no quiero extenderme mucho porque aquí lo importante son los artistas. Quiero decir que Juventud Socialista va a seguir apostando por la cultura, que esto es solo el primer paso de los muchos que vamos evitando. Y poco más, muchas gracias. A todos los que estáis aquí, soy miembro del grupo Amigos por la Fotografía, el cual tengo el gusto y el placer y el honor de haberlo visto nacer. Aunque ahora mismo faltan aquí algunos compañeros más de vuestro grupo, pero quiero recordar que en la taberna Rincón Minero fueron vuestros principios y de hecho allí hicisteis dos exposiciones, ¿no? Después por circunstancias de la vida la taberna Rincón Minero desapareció, pero bueno, quedáis vosotros, que es lo importante. Además lo que sí veo es que cada día os superáis más, cada día tenéis más calidad en vuestras exposiciones, aunque esta la veo muy bien de calidad, lo que sí la veo es muy corta o muy parca en fotografía. Estoy acostumbrado a ver más exposiciones con más fotografías vuestras y de otros compañeros como se han expuesto aquí, ¿no? Aquí veo mucha piedra y poca obra vuestra, todas con mucha calidad, pero echo de menos a compañeros vuestros que no sé por qué circunstancias no han expuesto, no sé si es porque no están aquí o porque no han tenido conveniente poner este viaje, pero lo que sí quiero decir es que me gusta vuestra exposición, me gusta vuestra forma de ser y bueno, y solamente os deseo que tengáis una larga vida para que podáis seguir pues deleitando con vuestra fotografía. Muchas gracias y hasta la próxima. He omitido antes deliberadamente el nombre de José Antonio Díaz porque quería, digamos, darle una especial relevancia, fotógrafo profesional y del que creo que tenemos que aprender muchas cosas. José Antonio, gracias por estar aquí. Te quedo, si quieres decir algo. Primero, daros las gracias por segunda vez y por muchas. Lo que pasa es que se me invitó a que os presentara una exposición, creo que fue con el título de La Felicidad, Luis, ¿verdad? Desgraciadamente se me olvidó esta que era mi abuelo y tenía que desplazarme a otra provincia a enterrarme. A lo mejor el título La Felicidad y enterrarla, pues no estábamos en condiciones. Bueno, ahora entonces me lo ha puesto un poquito más difícil. El tiempo. El tiempo es una cosa tan relativa, ¿verdad? Además, pero sin embargo es contradictoria, ¿no? Porque es una métrica, la podemos medir. Nos llevamos un reloj, dos, calculamos el tiempo en días, horas, minutos, semanas, años, el pasar de nuestros días. Cada uno lo interpreta de una manera distinta. En estas 11 fotografías que la Asociación Amigos por la Fotografía, y desde aquí yo siempre, mis amigos en la fotografía, lo ha interpretado de una manera totalmente subjetiva, que es lo que es el tiempo. Cuando estamos todos felices y alegres, se nos pasa el tiempo corriendo. Ojalá dijéramos, ojalá pase más despacio para poder disfrutar más de estos momentos. Cuando nos vienen cosas y problemas, se nos hacen eternos. Sin embargo, métricamente, el transcurso del tiempo se cumple. En estas 11 fotografías que hay expuestas, cada uno de ellos ha sabido interpretar y sé que
que no se han puesto de acuerdo en cada uno cómo interpretar el tiempo, ¿verdad? Cada una de las partes. Hay que lo interpretado con su métrica, con relojes, con metrónomos, tanto en formas laborales, con la música, metrónomos con la etapa de la vida, ¿no? El crecimiento, el pasar en un instante en una calle, interpretando, el paso del tiempo sobre el contenido y el formato de expresarlo, la estación de tren donde podemos contemplar el tiempo que pasa de que alguien se nos vaya, de que alguien venga y vuelva, una fábrica abandonada, de una vida industrial o de otro día laboral que hemos sufrido, sobre todo los que de aquí de Linares. Una fotografía que demuestra el paso generacional de una misma persona, ¿no? El paso de los años de una juventud a otra juventud un poquito más mayor. Unos objetos que nos recuerdan cosas en el tiempo. Un bodegón con cosas antiguas, ¿no? Que nos da ese aspecto tanto antiguo en el tiempo como de recuerdos. La métrica, como he dicho antes, con un reloj solar que nos indica el tiempo que nos queda. Un pato embullido dentro de su agua, de su lago en busca de su comida para poder subsistir a lo largo del tiempo, ¿no? Porque todos estemos. El tiempo se nos discrimina en que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y por último, bueno, simplemente porque de izquierda a derecha ir cambiando las fotografías, los relojes, ¿no? Como he dicho antes, uno a la izquierda, otro a la derecha, porque me gusta mucho la tecnología y me gustan las tonterías. Los relojes son implacables, nos marcan el principio de las cosas y el final de las cosas. Como esto mismo, ¿no? Tenemos la previsión, todos deben estar aquí a las 12:30 para inaugurar una exposición fotográfica excelente. Lo tengo que decir así. Yo no soy nadie. Soy, creo que un compañero más, un amigo vuestro. Me encanta la fotografía. Me enorgullece que algunos, como han puesto en el Facebook, han sabido coger de mis palabras y de mis cursos sus ideas. Después ellos mismos han ido evolucionando y sacando lo mejor de sí mismos y aún tienen por dónde sacar. Y soy una persona, como decía antes Pablo, de que la cultura en Linares y sobre todo la fotográfica, y de verdad, perdonadme que diga, me enorgullezco, llevo 20 años en Linares, desde entonces estoy luchando y he luchado por los cursos de fotografía, los he impartido para que la fotografía se implantara en Linares. No quiere decir que antes no los hubiera. Juan Manuel lo daba en la Asociación de Vecinos de San José, después Ana Núñez lo daba en la Casa de la Cultura y después me he quedado yo solo, creo, dando cursos a partir del último que disteis vosotros en el Lugarillo con Juventud. Creo que el paso de estos 20 años donde entre todos hemos animado a que la gente salga a la calle y haga fotografías y se culturice fotográficamente, me enorgullece mucho y la verdad que me encanta que la gente salga a la calle, que se encuentre con cámaras disparando a lo primero que encuentre, que busque los rincones que todos conocemos y desconocemos de nuestra ciudad y que con las nuevas tecnologías, el Facebook, el Twitter, el Instagram y todas esas cosas nos lo mostréis en las redes sociales, puesto que una exposición tiene un tiempo estimado y sin embargo en las redes sociales pues, podemos ver nosotros las obras y los trabajos que realizamos. Os agradezco que hayáis conectado conmigo, de verdad, con todo el corazón, para haceros esta introducción a esta magnífica exposición de fotografías. De verdad, muchísimas gracias, con todo el corazón.
municipal, pues yo me vaya a perdonar el atrevimiento como presidente de la asociación, pues declaramos inaugurada esta exposición. Gracias por